El amor es un deseo de disfrutar la belleza. La belleza es un resplandor que atrae a sí mismo el espíritu humano. Quien ama, principalmente ama el amor, y sobre todo desea que el amado ame a aquel que a su vez le ama. Todo el universo se mueve por amor, por un deseo innato de atracción, por un principio de afinidad. El amor produce la muerte para después producir la vida eterna. Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con un apunte renacentista, esta vez con la vida y obra de Marsilio Ficino, 1433 a 1499. Destacado intelectual, sacerdote, filósofo, aunque como vamos a ver para Ficino, ser sacerdote y ser filósofo era lo mismo. Mago también, apoyaba la disciplina de la astrología, y un pensador que volvió a revivir el neoplatonismo, además de ser un protegido de los Medici, específicamente de Cosme de Medici. Su impresionante interés por la filosofía de Platón lo llevó a crear una academia platónica renacentista, claro, con la ayuda de los mecenas, quienes insistieron en crear una escuela filosófica que promoviera esta doctrina. También otra de las facetas que tenía Marsilio Ficino es que era traductor. Tradujo un montón de obras importantes de Platón, y no solamente de Platón, sino que también de otros hombres que vamos a ver que nos interesan de manera especial porque no habíamos hablado de ellos anteriormente. Son hombres e intelectuales antiguos, algo de mito, algo de leyenda hay en ellos, pero que de alguna forma Ficino se interesaría en ellos y llegaría a aseverar que los grandes filósofos se apoyaron en estos hombres de la antigüedad, yo digo mucho más antiguo que Platón y Aristóteles, por cierto. De hecho, el mismo Ficino nos va a decir Platón sacó sus ideas de estos hombres. Si se dan cuenta, entonces con Ficino estamos volviendo a rescatar la tradición platónica. Pero ¿qué sucedió? Porque en la Edad Media el que estaba, digamos, ganando el monopolio intelectual era Aristóteles. Por cierto que era Aristóteles, aunque antes también, imagínense las escuelas en el cristianismo de la Edad Media, en un comienzo los intelectuales eran más adherentes a Platón. ¿Por qué? Porque Platón, de alguna forma, coincidía con el cristianismo. Claro, entre los pensadores más importantes, Platón decía que el alma era inmortal. Entonces eso llamaba mucho la atención a los pensadores cristianos, religiosos, etcétera, porque esta visión coincidía. Y en contraste, Aristóteles decía, no señores, el alma muere con el cuerpo. Y esto no era, por cierto, en absoluto coincidente con con lo del cristianismo, que consideran el alma inmortal. Pero de alguna forma, algunos intelectuales se encargaron de restablecer la imagen y decir que Aristóteles sí era aceptable en el cristianismo. Y una de estas figuras va a ser Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino va a poner a Aristóteles un lugar importante en el cristianismo. ¿Cómo lo hace? Bueno, eso nosotros ya lo hemos explicado una y otra vez. Les sugiero también que vayan a los podcasts de Santo Tomás de Aquino para que lo vean en detalle. Pero el aristotelismo estaba ganando. Y después, mucho más en el ámbito intelectual también, con la navaja de Occam,
También ahí tenemos un podcast sobre la navaja de Occam. Pero y ahora volvemos nuevamente a Platón. Nuevamente volvemos a Platón. Si nosotros nos fijamos, antes de Marsilio Ficino estaba Francesco Petrarca. Este filósofo era muy adherente a la filosofía de San Agustín, y por lo tanto también podemos considerarlo de alguna forma un platónico o un neoplatónico, si ustedes quieren. Y Ficino sigue la misma línea. Va por lo platónico y no tanto por lo aristotélico. Bueno, vamos a ver en todo caso en detalle todo esto con la vida y obra de Marsilio Ficino, así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, nacido en Figlini Valdarno en el año 1433, Marsilio Ficino vivía bajo la tutela de los Medici, pues su padre, Diotifeci d'Agnolo, era amigo de Cosme de Medici. Luego de la muerte de su padre, Marsilio fue aceptado a la tutela de Cosme de Medici sin ningún problema. El primer profesor de filosofía de Ficino fue Niccolo Tignosi, de Foligno, un médico aristotélico que escribió las obras De Anima y Dei Deis, pero que no se sabe mucho más allá de Niccolo Tignosi. Pues sabemos que era maestro de Marsilio Ficino. Bajo la influencia de estas enseñanzas, Ficino creó la Summa Philosophiae, que es un conjunto de escritos en latín dedicados a Michel Mercati alrededor del año 1454, donde aborda temas de física, lógica, Dios y otras cuestiones filosóficas. En la dedicatoria a su amigo, Ficino menciona que desea iniciarlo en estudios que deben ser relevantes para su época, siguiendo la regla de Platón. Antes de cumplir los 25 años, Ficino atravesó una profunda crisis espiritual debido al contraste entre su inclinación por el neoplatonismo y las expectativas de su familia y el arzobispo de Florencia, que preferían que se orientara hacia temáticas más ortodoxas. Esto, unido a su temperamento inquieto y personales tensiones religiosas, marcaron un momento difícil en su vida. Nuevamente, nosotros estábamos hablando de lo importante que era Platón en el mundo cristiano. Después lo fue Aristóteles y ahora vuelve a ser Platón. El tema es que el neoplatonismo de Ficino también tiene mucho de pagano, rescata mucho las tradiciones paganas, y eso también está en conflicto con la iglesia. Pero de alguna forma Ficino estaba protegido ante acusaciones que podían pasar a cosas más graves, porque estaba bajo la tutela de los Medici, ¿no? Durante su estancia en Florencia, Cosimo y sus círculos intelectuales habían conocido al neoplatonista Pletón, cuyos discursos atraían a todos aquellos que vivían en Florencia. Y tanto fue así que a Ficino, que estaba también involucrado en estos círculos intelectuales, se le llamó el segundo Platón. O sea, aquí primero, el primer neoplatonista de autoridad fue este hombre llamado Pletón, de quien vamos a hablar más adelante. Fue en esa época en que Marsilio se hizo pupilo de Juan Argyropoulos en el año 1459. Ficino estudió a Epicuro y Lucrecio, y hacia 1457 escribió el Commentario Lucretium, que destruiría en 1492. No se sabe exactamente por qué, pero todos se imaginan que es por cuestiones de la iglesia. Ficino hacía mucho eso, digamos, los escritos que él realizaba y que tenía inquietudes de que pudieran destruirlos. Bueno, él los destruía primero. También escribió otras como De voluptate ad Antonium Calicianum, De virtutibus moralibus, y De quator sectis philosophorum, donde aborda cuestiones morales, del alma, explorando las opiniones platónicas, aristotélicas, epicúreas y estoicas, además de realizar ejercicios mnemotécnicos sin pretensiones sistemáticas. En el año 1456 escribió varios libros titulados Institutionum,
ad Platonicam disciplinam, que se ha perdido y que fueron tomados de fuentes latinas. Sin embargo, sentía la necesidad de beber de la fuente griega directa. Su interés por el platonismo fue tal que llevó al arzobispo florentino Antonino Periozzi a recomendarle que estudiara medicina en Bolonia y las obras de Santo Tomás de Aquino para evitar posibles desviaciones heréticas. Aunque hay menciones de su estancia en Bolonia entre 1457 y 1458, Zanobi Acciaioli no está documentada. Y Ficino continuó con su interés constante en la filosofía platónica y neoplatónica, es decir, a pesar de que muchos le hablaban de que estudiara Santo Tomás de Aquino, es decir, una fuente aristotélica, Ficino insistía en estudiar a Platón. Cuando Cosimo quiso refundar la Academia de Platón, que había sido destruida por los primeros siglos antes de Cristo, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Habíamos hablado de eso en nuestro podcast sobre las escuelas helenísticas, y habíamos dicho que la Academia de Platón había sido destruida en los primeros siglos antes de Cristo. Y bueno, Cosme de Medici, que quiso revivir esta academia, puso inmediatamente a Ficino como su cabeza. Fue el primer director. Si bien la idea ya la habíamos visto en Platón, Ficino va a ser su primer director. De hecho, para ese tiempo Ficino ya era preceptor de Lorenzo el Magnífico, es decir, de Lorenzo de Medici también. En el año 1462, Cosimo de Medici consiguió manuscritos griegos para que Ficino los pudiera traducir, además de otros encargos de llevar la transición de la recuperación de la filosofía platonista en el Renacimiento. Florencia sería el lugar ideal porque se estaban dando muchos artistas, se estaban empezando a creer que en realidad las disciplinas a las que se debieran interesar los intelectuales eran las humanidades, ¿no? Y ahí está el arte, entre ellas está el arte. ¿Por qué? Porque antes de esto, antes ya de Ficino, existía, como le había dicho, un filósofo llamado Francesco Petrarca, ¿ya? Petrarca era un filósofo, un intelectual, digamos, muchos decían que era el precursor del humanismo. Tiene varias obras que nosotros hemos analizado en los podcasts, así que si quiere verlo, ahí están. Y era un convencido de que las humanidades, entre las disciplinas, las distintas disciplinas que existen, las humanidades son las mejores. Y no solamente eso, sino que el arte, digamos, es lo mejor que existe. De hecho, fíjense que Petrarca, vamos a hablar un poquito de Petrarca también, porque no se puede entender por qué este gusto por Platón si no se ve a Petrarca. ¿Por qué eran tan importantes las artes o las humanidades para Petrarca? Porque si nosotros vamos a hablar del sentido de la vida, el sentido de la vida del hombre, nosotros no vamos a encontrar el sentido o el estudio del sentido de la vida en las ciencias. No lo vamos a encontrar ahí. Podemos encontrar más sentido de la vida, por ejemplo, en una biografía, en una poesía, algo que relate la experiencia de cómo el ser humano se siente con respecto a las relaciones humanas, sociales o a la misma naturaleza. Claro, las ciencias per se dedican al estudio de la naturaleza, a ver el sentido de la naturaleza, a describir cómo es que un ser nace, se desarrolla y luego se muere. Ese es el sentido de la naturaleza y eso lo hacen las ciencias. Pero las ciencias nada nos dicen y nada nos hablan de la vida, de lo que pasa, de lo que le pasa al ser humano con respecto a todo lo que le rodea. No habla de eso. Y eso lo hablan las humanidades, las ciencias y el arte, que también de alguna forma lo expresa en libro, en música, como sea la expresión del arte. Entonces el arte, por supuesto, que es mucho más importante en ese sentido, dice Petrarca. Y claro, si nosotros vamos a poner dos, porque esto tenemos que verlo desde el punto de vista de la filosofía, si nosotros vamos a poner a dos intelectuales muy importantes en la filosofía, nosotros siempre, uno típico, se retrotrae a Platón y Aristóteles. Entonces, entre Platón y Aristóteles, ¿quién habla más del sentido de la vida?
Y usted correctamente me va a decir los dos hablan del sentido de la vida, digamos. Platón, en la mayoría de los libros se pregunta qué es la justicia, se pregunta qué es el amor, se pregunta qué es la educación incluso, por ejemplo en Lisis, la amistad, y en otros temas, bueno, se va preguntándose variadas cosas. Aristóteles no aplica el mismo método, pero Aristóteles sí es más científico, sí es mucho más científico que Platón. No prefiere escribir en diálogos, prefiere escribir de manera como si como si fuese un tratado de lo que se está hablando, ¿no? El lenguaje lo lleva a los silogismos, aunque no es que Platón no hablara de los silogismos, pero Platón explicaba los silogismos por medio de diálogos, ¿no? En cambio Aristóteles hacía el análisis absolutamente sistemático, teórico de lo que eran los silogismos, ¿no? La metafísica, para qué hablar, la física, la retórica, la poética, perdón, todos esos tratados que si bien pudieran ser humanidades, porque uno dice, bueno, retórica, tiene que ver con humanidades, poética, pero Aristóteles lo ve siempre del lado sumamente científico de aquellas áreas. Uno podría decir incluso, bueno, y la ética Nicómaco, también uno dice, bueno, eso no habla de la vida, porque ahí no hablaba de la amistad, no hablaba de la bondad, de la magnanimidad, etcétera. Eso no hablaba de la justicia, también no hablaba la ética Nicómaco. Pero también, de nuevo, desde un punto de vista o de una forma científica lo hablaba Aristóteles, ¿no es cierto? Diciendo el punto medio, acá están los extremos, casi como que fuera un cálculo matemático. De hecho, la justicia también de alguna forma la trata de ver con rasgos matemáticos. La justicia, hay una justicia que es cuantitativa, ¿no? Es justo cuando yo distribuyo las cosas de manera equitativa, la justicia distributiva, o la equidad también, la equidad que es más bien Aristóteles la describía como una especie también de compensación que va afuera, que no es absolutamente, no tiene la rigidez de las leyes esa equidad, ¿no es cierto? Es más bien una cuestión de criterio, etcétera. O sea, si nosotros comparamos a Platón y Aristóteles, podríamos decir que Platón es el artista y Aristóteles es el científico. Aunque Platón también uno podría no perdonarle los libros décimo de la República donde deja afuera a los poetas, pero fuera de eso yo creo y yo creo que también lo creían los renacentistas, si alguien está hablando más del sentido de la vida que ningún otro, es Platón. Es Platón, o sea, acuérdense de Fedón, acuérdense de Fedro. Las cosas son de alguna manera más explicativas con respecto a la vida del hombre en Platón que en Aristóteles, siendo Aristóteles el hombre científico, ¿no? Por eso entonces se prefería a Platón en este sentido. En el año 1473, a pesar de tener estudios como médico, Marsilio Ficino se vuelve sacerdote, cuyas características le parecieron iguales a la de ser filósofo. Ser filósofo y ser sacerdote para Ficino era lo mismo. Y esto porque para Ficino la religión no puede estar fundada en supuestos sencillos. Fíjense lo que dice, la religión no puede estar fundada en supuestos sencillos. Un supuesto sencillo tendría que ser, bueno, yo creo sencillamente por la cuestión de que todos crean en lo mismo, o porque en realidad yo sí tengo fe y creo que existe algo más allá de lo que yo pueda pensar o no. Entonces no debe estar fundada en supuestos sencillos la religión. Porque para derrotar la incredulidad y el ateísmo, que no sé qué tan fuerte haya sido la incredulidad y el ateísmo en esos tiempos, yo imagino que de igual manera empezaba a florecer, porque ya se estaba acabando la Edad Media. Para derrotar la incredulidad y el ateísmo se requería de una religión docta, que sintetizara la filosofía platónica para Ficino y el mensaje evangélico. No pueden ser una cosa así nada más. Y esto no es tan nuevo tampoco, porque nosotros este rasgo ya lo habíamos visto en Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, la primera parte, la primera pregunta, la primera cuestión,
donde se habla sobre la naturaleza de la doctrina sagrada. Y ahí Santo Tomás de Aquino nos señala que el trabajo del cristiano para probar a Dios, para, digamos, repartir y dar el evangelio, no es una cuestión fácil. Y no es una cuestión solamente de persuadir, sino que hay que convencer a la otra persona. Y hay que convencerla con argumentos. Y esos argumentos que ocupaba Santo Tomás de Aquino, por supuesto que eran absolutamente silogísticos. ¿Ah? Y bueno, yo creo que eso también, eso es un poco lo que quiere decir Ficino acá, que ya Santo Tomás de Aquino lo había realizado en esta suma teológica. Recibió luego 2 comunidades a modo de prebendas por parte de Lorenzo de Medici y fue nombrado canónigo de la Catedral de Florencia. A pesar de su ordenación, Ficino siempre tuvo una relación conflictiva con la filosofía y la teología escolástica tradicional. En el año 1484, Ficino escribe la obra De Amore, y aunque De Amore se centra principalmente en el amor platónico y su interpretación del diálogo del banquete de Platón, sí, muchachos, o sea, es interesante esta obra, yo ya la leí, la vamos a ver, por cierto, luego de este podcast, me imagino, que sobre el amor versa justamente sobre el banquete de Platón. Pero ¿qué hace Ficino? Ficino se reúne con un par de amigos intelectuales, entre esos Giovanni Cavalcanti, y comienzan a hacer lo mismo que en la hora del banquete de Platón. Empiezan a decir, bueno, yo soy Fedro, tú eres Pausanias, tú eres Erixímaco, etc. Empiezan a simular el banquete de Platón. Es realmente didáctico. Me pareció genial que Marsilio Ficino haya hecho una cosa como esa, ¿ya? Es simular el banquete de Platón, pero esta vez en nuestros tiempos, con nuestras mentes y con todo lo que tenemos, pero sin dejar de lado el banquete, ¿eh? También comparan el banquete de vez en cuando. Y ahí Ficino explora los conceptos que más tarde se asociarían con la magia. Por ejemplo, discute la idea de que el amor es una fuerza cósmica que une el alma humana con el alma del mundo, una creencia que se alinea con las prácticas mágicas de atraer influencias celestiales para afectar el mundo terrenal. Sí, Ficino era considerado también mago, muchachos. Muy interesante. Algunos años más tarde, su obra De Vita, o Sobre la Vida, será la que amplíe el concepto de magia, donde Ficino sugiere que la armonía cósmica y la astrología pueden influir en la vitalidad y la longevidad, recomendando prácticas que en la actualidad se considerarían mágicas, como el uso de talismanes, piedras preciosas, para canalizar todas estas energías astrológicas. Bueno, como habíamos mencionado también, la Iglesia criticó ciertos aspectos de la filosofía neoplatónica de Ficino por considerarlos incompatibles con la doctrina cristiana ortodoxa. En particular, la idea de una sabiduría antigua, esta sabiduría que le hablaba yo, y universal, que se encontraba en Platón y otros filósofos paganos, fue vista con escepticismo por algunos sectores eclesiásticos. Ficino intentó reconciliar el pensamiento platónico con el cristiano, pero sus intentos no siempre fueron bien recibidos. En todo caso, Ficino siempre fue bien protegido por Lorenzo el Magnífico, aunque de todas maneras se guardó varias obras que compartiría más tarde con Giovanni Pico de la Mirandola, por el justo temor que consiguieran condenarlo. De todas maneras, Ficino destruyó algunas de sus obras, como habíamos comentado, para evitar estos problemas serios. Pero su amigo Giovanni Pico de la Mirandola, del cual hemos hablado algo, y que también vamos a ver su obra, era alguien que protegió bastante a Ficino y trató de continuar su obra. La preocupación por las influencias paganas en el pensamiento de Ficino era notable. A pesar de sus esfuerzos por integrar el platonismo en una visión cristiana, los críticos veían la veneración de los filósofos paganos y los textos no cristianos como un riesgo para la ortodoxia. Esos son los problemas que tenía Ficino con respecto a la Iglesia. Hablemos un poco más ahora de la academia a la que fue director. En el año 1460, vamos a retroceder, Ficino tradujo obras de Alcino, Espeusipo, versos atribuidos a Pitágoras, el Axíoco atribuido a Genócrates. Y bueno, tras traducir
los himnos de Orfeo, Homero, Proclo y la Teogonía de Hesíodo, Cosme de Medici le regaló un códice platónico y una villa en Careggi. Con Careggi, muchachos, nos referimos a Florencia, la Toscana, Italia. Y ahí, en 1462, funda la Academia Platónica para estudiar y difundir las obras de Platón de la forma más cómoda. Pero el proyecto de esta academia en Florencia comenzó a tomar forma con Cosme de Medici, inspirado tras conocer a Gemisto Pletón durante el concilio de la unión de las dos iglesias en 1439. Pletón, que era crítico de ambas iglesias y defensor de un sistema político-religioso alternativo basado en un platonismo heterodoxo, influyó en Cosme, quien soñó con un estado platónico en Florencia. Aunque inicialmente el pensamiento platónico perdió protagonismo frente al aristotelismo, Cosme en sus últimos años comenzó a apoyar el interés por Platón a través de las figuras de Ficino. Ficino, respaldado por Cosme y posteriormente por Lorenzo también, consolidó la academia en la villa de Careggi, asociando el auge del neoplatonismo con el esplendor cultural del período lauresiano y la renovación humanista de Florencia. En 1463 comenzó la traducción de los libros herméticos, es decir, el Corpus Hermeticum, los cuales influirían en el pensamiento renacentista europeo. Ficino veía en esta antigua sabiduría una revelación divina que se integró en el cristianismo y consideraba a Hermes Trismegisto como el primer teólogo, seguido por Orfeo, Pitágoras y Platón, quienes compartirían una tradición teológica consistente. ¿Y quién era este famoso Hermes Trismegisto? Era un autor legendario de una colección de textos, como habíamos dicho, que es el Corpus Hermeticum, que tiene características gnósticas y esotéricas. Y este personaje surge de la mezcla, podríamos decir, de la síntesis de la cultura greco-romana en la figura de Hermes Mercurio, es decir, el mensajero de los dioses, con el dios egipcio Thoth, que era el escriba de los dioses y que Platón ya había dicho que era el inventor de la escritura. Trismegisto significa 3 veces grande, y este nombre le fue atribuido por los grandes conocimientos que tenía sobre estos textos y que se leen en estos textos, y habría sido inspirado por el dios Hermes Thoth. Por eso ahí Hermes sería Hermes Trismegisto. Vamos a tener un podcast sobre Hermes Trismegisto, pero esto era solamente para cerrar la idea de que Ficino tenía una inspiración con respecto a Hermes Trismegisto. Esta filosofía piadosa, opuesta a las corrientes ateas y materialistas, buscaba elevar el alma hacia el entendimiento divino y compartir esa iluminación con la humanidad. Su traducción latina de este Corpus Hermeticum se imprimió en 1471 y continuó traduciendo y comentando los diálogos platónicos, completando algunos trabajos claves entre 1474 y 1494. Luego de la muerte de Cosme, Piero y Lorenzo siguieron apoyando el trabajo intelectual de Marsilio. Y entre los principales exponentes de la Academia Neoplatónica estaban, además de Ficino, Pico de la Mirandola, Poliziano, Nicolás de Cusa, León Battista Alberti, Bartolomeo Scala y Cristoforo Landino, así como miembros de la familia Medici como Giuliano de Medici y también el mismo Lorenzo. Inicialmente se reunían en Villa Le Fontanelle, y cuando el número de estudiantes creció, la academia se trasladó a la cercana Villa Medicea de Careggi, en los alrededores de Florencia. Hoy parte del hospital de Careggi en la logia anexa. Tras la muerte del Magnífico, la academia se trasladó a la villa de Bernardo Rucellai en los Orti Oricellai. En esta segunda generación participaron Nicolás Maquiavelo, el Tricino, Jacopo da Dieceto, Luigi Alamani, entre muchos otros. Durante este periodo la academia se destacó por sus posiciones favorables a la República y por ende anti-mediceas, lo que trajo varios problemas a los académicos. La Academia Neoplatónica fue disuelta en el año 1523 como consecuencia de la conspiración contra el cardenal Giulio de Medici, orquestada por algunos de sus miembros.
Ficino, según Ficino, realmente existía una tradición filosófica antiquísima, un sustrato de sabiduría común a todas las épocas y lugares que se extendía sin interrupción desde Pitágoras y el orfismo, pasando por Sócrates, Platón y Aristóteles, hasta llegar al neoplatonismo. Las ideas de Ficino, que tuvieron una influencia extraordinaria en la cultura de su tiempo, también fueron tomadas posteriormente, especialmente por aquellos filósofos con fuertes intereses religiosos, y tuvieron una notable difusión incluso afuera de las escuelas o academias. El hombre, como ya se había teorizado durante el humanismo de la primera mitad del siglo, era visto como la copula mundi, es decir, una armoniosa interacción entre alma y cuerpo en la que cada uno es dueño de su propio destino. Los académicos consideraban que la máxima aspiración humana era la felicidad, pero no la veían como un resultado natural de la acción, y en particular de la política, sino más bien de la especulación filosófica. Gracias a esta práctica, los espíritus más nobles y elegidos pueden experimentar la felicidad y alcanzar el conocimiento del verdadero después de la muerte. Según los neoplatónicos, el mundo estaba organizado en esferas concéntricas cuyos extremos eran el hiperuriano, entendido como el mundo divino, y la materia entendida como el mundo animal. El hombre era el único ser en la naturaleza, dotado de razón, que le permite elegir conscientemente si elevarse hacia el mundo divino o descender hacia el mundo animal, o mantener una distancia también equilibrada. Y esta elección se realiza a través de la mediación fundamental de ¿qué? Del amor y la belleza. Ficino escribía que el amor es deseo de belleza, y es el amor en sus diversas formas, de bestial, humano, divino, el que guía al hombre en su camino de ascenso hacia Dios, considerado la fuente de la belleza verdadera y perfecta. Un aspecto fundamental en la historia del pensamiento fue el vínculo que el neoplatonismo renacentista, particularmente en Florencia, estableció entre la filosofía clásica y el cristianismo. Por lo tanto, una de las obras más importantes en este sentido es la teología platónica, también de Ficino, en la que se realizó el mejor intento hasta entonces de revalorar el pensamiento clásico desde una perspectiva religiosa cristiana. Porque piensen ustedes esos chiquillos que nosotros estamos hablando del Renacimiento, es decir, esta época donde se busca revivir la tradición, la filosofía, el pensamiento de la antigua Grecia y la antigua Roma. ¿Por qué? Porque la época ya no estaba siendo, ya no estaba considerando la época tener a Dios como principal sujeto de estudio. En la Edad Media, Dios era el principal sujeto de estudio y todo lo que estaba debajo de él tenía que jerarquizarse. Seguramente en segundo lugar estaban los ángeles, estaban los planetas después viene la naturaleza, después viene el hombre, etcétera. ¿Ya? O sea, el hombre no tenía en realidad un lugar privilegiado de estudio. El estudio del hombre no importaba nada en la Edad Media, sino que era principalmente el estudio de Dios. De hecho, como tantas veces lo he citado, pero no podemos olvidarlo, Inocencio III dice: el hombre es excremento. El hombre es excremento, dice el Papa Inocencio III, para que vean el contexto y el pensamiento de la época. En cambio aquí, fíjense lo que nos estaba diciendo Ficino y el neoplatonismo en general. El hombre está en el medio de la jerarquización de los seres. Primero está Dios, luego están los ángeles, inmediatamente el hombre con su alma, después viene la forma y después viene la materia. Ese es el orden. Por lo tanto, el alma está en medio de estos dos mundos. ¿Ah? El alma es la que puede decidir si se va al mundo divino o si se va al mundo material. Y esa facultad que tiene el hombre, en este caso, para realizar esto, a Ficino le sorprende. Y a los demás neoplatonistas y a los demás renacentistas también va a ser lo mismo. Les va a sorprender y, por consiguiente, van a establecer que el hombre sí es merecedor de sujeto de estudio, porque mal que mal es el hombre el único que puede estudiar a Dios. Es el hombre el único que puede estudiar a Dios. Entonces, ¿cómo no va a tener un lugar merecido en el cual se le pueda estudiar? Ahí entonces es que se vuelve a traer al hombre
al estudio. Con el tiempo, el carácter elitista de la academia desarrolló corrientes herméticas, mágicas y esotéricas, sin embargo, sin perder su estructura lógica fundamental, basada en el método crítico de la teología negativa. Ficino dejó inconcluso un comentario sobre San Pablo antes de su muerte, a los 66 años, en 1499. Está enterrado en la Catedral de Santa María del Fiore, donde un monumento lo honra como el mayor filósofo florentino. Tras la muerte de Ficino en 1499, el grupo que anteriormente se reunía en Careggi continuó sus encuentros en los Orti Oricerali, que habíamos hablado, que son los jardines del Palazzo Rucellai, siempre y gracias al patrocinio de Bernardo de Rucellai. El momento de la disolución del grupo es algo discutido. Algunas fuentes sugieren que se disolvió en 1522, después del conflicto no el conflicto, sino que el complot para asesinar a Giulio de Medici. Sin embargo, otras fuentes proponen que fue más temprana, en 1492 y 1494, lo que implicaría que las reuniones en los Orti Oricelari no estaban directamente relacionadas con las actividades originales del grupo. A pesar de estas discrepancias, se observa que muchas de las mismas personas continuaron participando en las reuniones de los Orti Oricelari. Esa es entonces, muchachos, la vida de Marsilio Ficino. Vamos a su obra y su pensamiento. Con respecto al arte, su contribución al arte la podemos ver en la obra de Sandro Botticelli, en su pintura El nacimiento de Venus. Vean, ¿no es cierto? Bueno, usted puede poner en internet Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus, y va a ver esa imagen, esa pintura que es internacionalmente conocida, ¿no? Venus ahí. La interpretación de la obra está estrechamente ligada a la Academia Platónica Florentina, ese círculo respaldado por la familia Medici que influyó en la filosofía, la literatura y las artes. O sea, esto no fue una cuestión de un grupo de amigos que estaban pensando cuestiones abstractas, sino que también llegó al arte de manera muy clara, porque comenzaron a pintarse estas obras de arte y uno las ve y bueno, ahí hay cierto reflejo de la filosofía platónica. Y en esta obra, El nacimiento de Venus, se refleja la visión neoplatónica de Marsilio sobre el amor, que divide a Venus en dos aspectos complementarios: el Venus celeste, que representa el amor espiritual, y el Venus terrenal, que simboliza el amor material. Y esta dualidad se inspira obviamente en el banquete de Platón. Si ustedes ven la obra El nacimiento de Venus, la ven en Google, como les dije, en esa pintura ustedes ven a Venus al medio y a los lados está, ¿no es cierto?, el mundo espiritual, y por el lado, al lado derecho, en un bosque, está el lado material. La figura de Ficino también fue representada en el arte. Por ejemplo, se cree que su retrato aparece en el fresco de Venoso Gozzoli, en la capilla de los Reyes Magos, donde se le muestra en un contexto que celebra la cultura y el pensamiento florentino. Esta representación subraya su estatus como figura central en la vida cultural de la época. Se cree que la figura de Marsilio Ficino aparece en la segunda fila, vistiendo un traje rojo y un tocado azul-gris, mirando hacia abajo. Si esta identificación es correcta, sería probablemente el homenaje más antiguo a Ficino, ya que la capilla fue pintada al fresco cuando el humanista tenía poco menos de 30 años. Hay por lo menos 3 obras de Marsilio Ficino, muchachos. 3 obras donde se puede ver su imagen. Ahora, claro, usted podría decir, sin lugar a duda, no creo que haya sido realmente Ficino el que estuviera retratado en esas pinturas, ¿ya? Pero si nosotros seguimos estas mismas pinturas, entre otros dibujos sobre Marsilio Ficino, vamos a ver que sí algo se parecen, ¿eh? Algo se parecen. No es tan claro. Uno no va a decir, oh, sin duda lo es, pero en algo coinciden todas. Entonces uno igual dice, bueno, esto puede ser, ¿eh? Son por lo menos, como habíamos dicho,
3 o 4 pinturas en las que Marsilio Ficino, o se presume que Marsilio Ficino aparecería. De hecho, la de Venoso Gozzoli, no sé si seguramente la deben haber visto, aparecen un montón de personajes. Entre ellos Pletón, uno de los que tuvo el proyecto de la idea de una academia platónica. Sale Pletón, sin lugar a dudas es Pletón. Y el posible retrato de Marsilio Ficino está en la segunda fila, con el vestido rojo que habíamos señalado. Y claro, si uno lo va comparando y va viendo las imágenes en orden cronológico, dice uno, mira, ya puede ser que este sea Marsilio Ficino. Bueno, influyó en el arte, por cierto. Vamos con la astrología. En el año 1474, Ficino había complementado su obra sobre la inmortalidad del alma, que en verdad era un tratado de teología platónica, un tratado de 18 libros aproximadamente. Es enorme, muchachos, y está en italiano. No la he visto lamentablemente en español. No sé si la vayamos a poder traducir, va a ser difícil. No tengo ningún conocimiento de italiano, muchachos, así que no sé qué tan bien podríamos hacerlo. En su entusiasmo sobre las ciencias antiguas, Ficino también descubrió la astrología, la que le provocó un profundo interés y en efecto lo llevó también a tener problemas con la Iglesia Católica. De hecho, en el año 1489 es acusado de herejía por el Papa Inocencio VIII. Y en el año 1492 Ficino escribiría: este siglo, como en la Edad de Oro, ha restaurado la luz a las artes liberales, las cuales estaban casi extintas: la gramática, la poesía, la retórica, la pintura, la escultura, la arquitectura, la música. Y este siglo parece haber perfeccionado la astrología. Ficino estaba convencido entonces que los astros jugaban un rol muy preponderante en la conducta del hombre. Por lo tanto, su filosofía comprendía desde la astrología hasta el neoplatonismo, el cual se juntaba para formar y referirse finalmente a una misma cosa. Sin embargo, muchos platonistas posteriores no estarían en absoluto de acuerdo con la visión de Ficino, sobre todo su amigo Giovanni Pico de la Mirandola, quien no estaría en absoluto de acuerdo con esta posición. Vamos con el platonismo. La teología platónica es una obra de 18 libros, como lo habíamos dicho, que elaboró entre 1469 y 1474 y fue publicada en 1482. Es una obra maestra de la filosofía de Ficino y se centra en presentar un argumento racional para la inmortalidad del alma. Ficino sitúa al alma en la posición intermedia entre Dios y los seres angélicos por un lado, y por otro lado las cualidades, que son la forma, y los cuerpos por el otro, que son la materia. Consideraba que el platonismo era compatible con el cristianismo, a diferencia del aristotelismo que había predominado filosóficamente desde el siglo XIII. La obra de Ficino buscaba competir con la antigua teología platónica de Proclo, que estaba disponible para los eruditos occidentales gracias a las traducciones del dominico flamenco Guillermo de Moerbeke en el siglo XIII. Ficino veía a Proclo como un platonista no cristiano, derivado de la teología platónica de Dionisio el Areopagita. Ficino pretendía ofrecer una filosofía platonista similar, pero que confirmara la creencia cristiana. O sea, Ficino no era ningún ateo ni ningún incrédulo con respecto a la religión, sino que solamente quería llevar el platonismo a la cristiandad. Amor platónico. Notablemente, Ficino acuñó el término amor platónico, el cual aparece en su carta a Alamano Donati en 1476. Sin embargo, se volvió aún más popular el término en las cartas que enviaba a Giovanni Cavalcanti, un amigo de él. Este último vivió durante muchos años con Ficino en su villa, y Marsilio dedicó su ensayo De Amore en 1484 a Cavalcanti, quien le había instado a componerlo. Ficino dirigió muchas cartas a su amigo Giovanni, que lo llamaba amico mío perfectísimo. Pero Ficino añade que este amor es espiritual. No es un amor de algo en específico, sino más bien abraza un amor por la totalidad de las cosas. En consecuencia, Ficino une el concepto
de amor de Platón con el amor cristiano, que en realidad es el verdadero amor. Lo que realmente se ama no son los cuerpos, sino que a Dios que está en todos nuestros cuerpos. Fíjense lo que aquí, esto del amor, que uno podría pensar, bueno, está hablando del amor como cualquier cristiano, como cualquier intelectual, como cualquiera persona podría hablar del amor y decir, en base a su experiencia, lo que es el amor. Pero no, lo que está diciendo Ficino acá es absolutamente relevante, muchachos, porque nosotros habíamos visto, ni siquiera en la Edad Media, sino que en San Agustín, en el año 400 después de Cristo, 300 después de Cristo, Agustín decía, a ver, hay dos cosas con respecto al amor. Uno es el amor a Dios y el otro es el amor a una persona. El amor a Dios es un amor perfecto, perfecto. No hay nada más perfecto que el amor a Dios. Porque usted está amando a un ser perfecto. Un ser que a usted no lo va a defraudar, no lo va a engañar, no le va a ser infiel. ¿No es cierto? En cambio, si usted va a amar a una persona de carne y hueso, un humano, un ser humano cualquiera, hombre, mujer, etcétera, ahí usted tiene que estar preparado para sufrir, porque alguna vez esa persona lo va a hacer sufrir, sea accidentalmente o dolosamente, es decir, con intención o sin intención, de alguna manera lo va a hacer sufrir. ¿Mm? Ahora, claro, hay personas que, bueno, me va a hacer sufrir, pero yo estoy dispuesto a seguir el amor y no me importa nada. Pero ese amor también tiene que estar unido por un vínculo conyugal, que es el matrimonio, decía San Agustín. Así que no hay problema que alguien se enamore, no es un pecado mortal enamorarse de un mortal, siempre y cuando uno lo haga mediante el matrimonio, ¿no? Que ese vínculo lo establezca, lo una mediante el matrimonio. ¿Mm? Así que esos son dos tipos de amor, pero el amor perfecto es el amor a Dios. Y por eso también se le llama el estado de perfección, al estado monacal, a los monjes dominicos, agustinos, franciscanos, etcétera. Todos estos monjes, por cierto, que tienen un amor perfecto y tienen una vida perfecta. Tienen una vida en la que no se supone no están influenciados por la carne, no están influenciados por la aparente, viven una vida espiritual todos los días. Todos los días viven una vida espiritual, y si bueno hay un pecado, lo corrigen inmediatamente, con total rigor, etcétera. Ahí hay una vida perfecta. Esa es una vida perfecta. Esa era la vida perfecta en la Edad Media, ¿no es cierto? O sea, si nosotros veíamos el amor a Dios, que es el amor perfecto, bueno, ahí teníamos a todos los monjes y todas las personas que en realidad hacen estos votos. Y por otro lado teníamos un amor que no es malo, pero es menos imperfecto, que es el amor mortal, que es unido por el matrimonio. Entonces esto era de suma lógica, de suma lógica. Fue criticado, obviamente. Tenemos a Martín Lutero, que hay una obra de Martín Lutero que se llama Los juicios a los votos monásticos, y básicamente él dice ahí que la vida monástica en realidad no sirve para nada. Él de hecho fue un agustino y en realidad esa vida no tiene nada que ver con adorar a Dios, ni mucho menos, ¿ya? Pero ese otro tema. A los podcasts de Martín Lutero están todos alojados en Filosofía Apuntes para que usted lo vea y repase ese tema. Pero esto yo le estoy hablando en general, ¿ya? Ahí en los temas de Martín Lutero lo hablamos en específico, y también de Santo Tomás de Aquino. ¿Y cuál es entonces la importancia de Ficino con respecto a todo esto del amor perfecto, del matrimonio y qué sé yo? ¿Qué es lo medular en Ficino? Que Ficino nos dice, a ver, el amor, Dios es amor. Dios es amor. Dios es omnipotente. Dios está en todas partes, es todopoderoso. Entonces, en todos nosotros, de alguna forma, hay amor. Y de alguna forma también está Dios en aquello. Si Dios está en todos nosotros, entonces cuando yo amo a otra persona, también estoy amando en realidad a Dios. Porque lo que se ama no son los cuerpos, dice Marsilio Ficino. Lo que se está amando es a Dios, que está en todos lados, está en todo obviamente está
en todo nuestro cuerpo, nos abarca a todo. Por lo tanto, es lógico para Ficino que este amor está en mí, está en usted, está en todas las cosas. Por lo tanto, esto sugeriría también que la vida monacal no es necesariamente el amor a Dios, porque Dios está en todos lados. Y ese amor es perfecto, porque como le dice Ficino a su amigo, o sea, Giovanni, amigo mío perfectísimo. Es decir, Giovanni, mi amigo más perfecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay un cambio radical. Hay un cambio verdaderamente radical, porque estábamos pensando que un amor perfecto era de una forma, y ahora Marsilio nos viene a decir, no señores, este es el amor verdadero. Es un amor espiritual, ojo, es un amor espiritual. Ese es el amor platónico, no el amor corporal. Ahora, claro, es interesante porque Marsilio Ficino, en esta obra que se llama De Amore, que yo, o sea, la vamos a ver, ni se preocupe por eso, porque nosotros la vamos a ver, la vamos a analizar luego de este podcast, lo más probable. Ficino nos dice en uno de sus capítulos que el amor se da con 3 ejemplos. Con 3 ejemplos se da el poder del amor. El amor de una mujer por un hombre, como Alcestes y Admeto. El amor de un hombre por una mujer, como Orfeo y Eurídice. Y el amor de un hombre por otro hombre, como Patroclo y Aquiles. ¿Se dan cuenta? No habla de un amor de una mujer por una mujer, como podría ser Lesbos, etc. Pero por lo menos nos dice que hay un amor de un hombre por otro hombre. Y este amor es el platónico, es el amor espiritual, muchachos. Es un amor espiritual, no es un amor carnal. Sigamos entonces con la filosofía de Marsilio Ficino. Magia. Curiosamente, Marsilio Ficino fue atraído por el concepto de magia. Para Ficino existían 2 tipos de magia. La magia natural, que era la culminación de la filosofía de la naturaleza. Por ejemplo, el modo en que el agricultor cosecha, guiándose por los astros, o cómo el doctor trata de buscar el modo de fortalecer nuestra naturaleza también. Por otro lado, Ficino nos dice que la magia también está en los objetos naturales, como las piedras o las plantas, pues estas también de alguna forma tienen un efecto sanador. De ahí que existan personas, imagínense, ya Ficino lo hablaba, estas personas que venden piedras y te dicen, bueno, esta piedra de alguna manera tiene tantas cualidades espirituales, te va a ir bien, te va a dar fortuna, etcétera. Y las plantas, el efecto que tienen las plantas, ya sea por su olor, ya sea por su cuidado, ya sea porque uno se siente mejor. Eso me pasa a mí al menos. Yo entro a mi casa, veo las plantas y me siento mejor. Cuando no tenía planta, digamos, no estaba eso que extrañaba tanto, que era ver que hubiese algo verde, ¿no? Y por otro lado está la magia demoníaca, la ayuda que recibe el hombre de parte de los demonios. Por lo tanto, para Ficino existiría una interrelación entre lo divino y lo terrenal que es llevada por los espíritus o demonios. Es así que esto también se vincula con el concepto de astrología. Por lo tanto, Ficino insiste en la conexión entre lo terrenal y lo espiritual. Por cierto, nada de esto lo veía como contrario al cristianismo. En efecto, Jesús, o sea, si nosotros nos acordamos, Jesús también había sido un sanador. Un sanador. Y claro, mucho, de hecho, uno se lo lee en la Biblia o lo lee en ciertas biografías y dicen, bueno, esto, en realidad Jesús era un mago, una especie de mago, ¿no? Vamos con la teología. Uno de los que se vio muy influenciado por las teorías de Ficino fue Giordano Bruno. Bruno expande las ideas de Marsilio Ficino, que al igual que San Agustín, distingue 3 niveles de existencia: el material, el divino y el espiritual. Según esta visión, el espíritu sirve como puente entre el alma y el cuerpo. En el ámbito del espíritu, se generan ideas y percepciones que configuran la sensibilidad del individuo. El alma interactúa con el mundo material a través de imágenes creadas por el espíritu, mientras que el cuerpo se conecta con la inteligencia a través de fantasías reflejadas. Bruno, al igual que Ficino, considera que el espíritu no es exclusivo de los humanos, sino una entidad autónoma, un universo en sí mismo. En la teología de Ficino se diferencia entre imaginación, que da forma a nuestras percepciones, y fantasía,
que evalúa esas percepciones. La fantasía se enfoca en lo particular, transformando lo universal en específico, mientras que el intelecto abarca lo universal. La habilidad del mago para influir en el mundo radica en su comprensión de la conexión entre todas las cosas, utilizando el lenguaje corporal y los sentidos para canalizar percepciones a través de la imaginación y la fantasía y elevarse hacia el intelecto. Vamos ahora con este concepto de la prisca teología y filosofía perenne. En el siglo IV, el obispo neoplatónico, Agustín de Hipona, sostenía que el cristianismo era la revelación explícita de los antiguos misterios celebrados desde los inicios de la humanidad. Según Agustín, la religión cristiana ya existía en forma implícita antes de la llegada de Cristo. El término prisca teología o teología antigua aparece explícitamente por primera vez en los escritos de Marsilio Ficino en el siglo XV. Ficino y Pico de la Mirandola centraron sus esfuerzos en la reforma de la Iglesia Católica mediante la búsqueda de esta antigua teología, que consideraban reflejada en diversas disciplinas esotéricas a lo largo de los siglos: neoplatonismo, hermetismo, pitagorismo, la cábala también, la cábala hebrea, oráculos caldaicos y otras tradiciones sapienciales, todas vinculadas a la figura de Zoroastro, a través de la traditio simbolizada por la adoración de los magos a Jesús, en el Mateo 10 a 11. Si recuerdan, Zoroastro, este Jesús, sé que son odiosas las comparaciones, pero era un Jesús persa. ¿Por qué lo digo? Porque pasó las mismas cosas que Jesús. O sea, si uno ve la biografía, lo que se habla de Zoroastro es casi lo mismo que le pasó a Jesús. Para Ficino, todas estas formas de religiosidad compartían el propósito de elevar el alma más allá de los engaños sensoriales y la superstición hacia el espíritu. Por lo tanto, existía una sola prisca teología que, como depositaria de verdades eternas y trascendentes, era válida en todas las épocas. Contraria a los movimientos ateos y materialistas, así como a la credulidad y la ignorancia de la sociedad cristiana de su tiempo, Ficino la llama también pía filosofía, para subrayar la conexión entre religión y filosofía. El concepto de prisca teología es también afín al de filosofía perenne, por lo que a veces se utilizan de manera casi intercambiable. Sin embargo, una de las diferencias más marcadas es que la prisca teología se entiende como existente en forma pura solo en las épocas muy antiguas, habiendo sufrido un proceso de declinación y dilución a lo largo de los tiempos modernos y las diversas disciplinas en las que ha pasado. Ficino y Pico consideraban que las formas y fenómenos religiosos más antiguos eran más puros al estar más cerca de la forma religiosa original dada por Dios, mientras que las formas y los fenómenos más modernos eran menos puros debido a los accidentes de la historia. Por otro lado, la teoría de la filosofía perenne no hace esta distinción, sino que afirma que la verdadera religión se manifiesta periódicamente en diferentes lugares y formas. Esto es entonces lo que teníamos que hablar, muchachos, de Marsilio Ficino. La verdad es que un hombre multifacético, traductor, sacerdote, mago, ya no sabemos qué más ponerle, ¿no? La verdad es que esta filosofía influyó mucho en lo que se vendría después, con Giovanni Pico de la Mirándola, y con Nicolás de Cusa, grandes pensadores también, que van a poner el nombre del platonismo muy, muy en alto. ¿Esto quiere decir que se ha acabado el aristotelismo? No, estos hombres también consideraban el aristotelismo, pero obviamente tenían mucha más adherencia al platonismo. Y también en la filosofía árabe va a ocurrir algo parecido. Todas estas cosas tienen una repercusión en las distintas culturas. Pero la verdad es que esto es nuevo. Ya vemos cómo se va formando, cómo se va construyendo la nueva idea de la filosofía y la nueva idea del hombre, ¿no? Vamos a ver todo esto. Vamos a ver las obras de Marsilio Ficino para que podamos comprender mucho más la filosofía renacentista. Los dejo entonces invitados al grupo de WhatsApp para que puedan enterarse de todas las novedades que tenemos en Filosofía Apuntes.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.